A partir del siglo XII hasta nuestros días, la universidad, como entidad, no ha variado en sus fundamentos más de lo que se puede permitir a la variación provocada por el progreso de los conocimientos o por la sutil variación plástica del espíritu. Esa línea, que necesariamente se dibuja como función integrante de la cultura de los 8 últimos siglos, puede darnos una simple definición de su desarrollo, quizás imperfecta, pero útil. Consecuentemente, podríamos decir que universidad no es otra cosa que una corporación de educadores y educandos que se desenvuelve en el más alto nivel de la cultura. Ya se ha significado que hacia el siglo XII se iniciaron las actividades de los principales institutos que impartían enseñanza en el más alto grado, de acuerdo a los conocimientos de la época. Los grupos en que se dividía la sociedad medieval tomaban una fisonomía que iba distinguiéndose paulatinamente de la incoherencia que caracteriza a la Baja Edad Media en lo tocante a la organización de los nuevos estados, a la creciente formación de un nuevo capitalismo, a la importancia que adquirían ciertas ciudades con características de una fuerte comuna y a la agremiación de los individuos pertenecientes a un mismo oficio o profesión. El feudalismo, como consecuencia de las razones apuntadas, perdía su fuerza cada vez más, resultando, por compensación, aumentada la autoridad del Estado, simbolizada por su cabeza, el rey. Son innumerables las acciones que se pueden citar para imponer la autoridad única, incluso la secesión de muchas naciones. Unido a estos fenómenos históricos, venía agregándose de tiempo atrás una vigorosa corriente intelectual que inducía, con vehemente sentido de progreso, a la adquisición de más y mayores conocimientos, casi perdidos por espacio de un milenio. La conjunción de estos factores trajo consecuentemente la aglomeración de maestros de elevada cultura, aptos para enseñar lo que ellos sabían, y discípulos de sobresalientes condiciones para aprender esa enseñanza. La estructura colectiva de la época, más la experiencia corporativista de los componentes de las diversas asociaciones, hizo posible, de una manera muy singular, la creación de una entidad que, reuniendo a estas partes, diera vida activa al movimiento cultural precursor de lo que pocos siglos después fue el Renacimiento. Se adoptó el nombre de universitas, simplemente para significar que se trataba de una corporación, indicando así las partes que componían el cuerpo y no la idea de universidad de estudios como suele creerse. Lo cierto es que en la antigua Roma se decía universitas al conjunto de cosas o personas que representan una unidad real y que si se trata de individuos se les reconoce personalidad jurídica. Esta circunstancia era, para el caso que nos ocupa, evidentemente necesaria para defender a la institución, en la medida de lo posible, de la preponderancia de los príncipes, de la excesiva autoridad del Estado o de la exagerada influencia espiritual de los obispos. De esta manera, se obtenía una cierta independencia, una relativa libertad, que, aunque no sin luchas internas, hacía posible la elevación del pensamiento, conjuntamente con el progreso de las ciencias y de las artes. La designación se amplió después a los institutos que cumplían esa finalidad, pero que estaban fundados de tiempo atrás. Fueron, seguramente, las de París y de Oxford las que primero usaron el nombre de la universidad, aunque no fueron las primeras creadas. En España se advierte este nombre en la Ley de las 7 Partidas de Alfonso el Sabio, Ley 10ª, título 31. Por lo expuesto, puede afirmarse que en el siglo XIII el nombre de universidad se aplicaba a los centros de enseñanza, donde se hacía el Studium General, quedando definitivamente aquel nombre apelativo y borrándose paulatinamente este otro. Como aporte bibliográfico para el estudio de la historia de las universidades, es menester recurrir a las fuentes directas del ambiente intelectual de la época y al conocimiento que poseemos a través de las obras clásicas que nos informan de esa circunstancia. Lo mismo puede afirmarse de las manifestaciones precursoras hasta llegar al referido siglo XII.